El 16 de julio de 1813, la República de Cundinamarca proclamó la independencia absoluta de España dentro del desarrollo que tuvieron los acontecimientos desencadenados el 20 de julio de 1810 en el entonces virreinato del Nuevo Reino de Granada. En 1810 se produce en Santa Fe, capital del virreinato, el llamado Grito de la Independencia. Es depuesta la autoridad española, se conforma una junta de gobierno y unos días después se convoca un consejo constituyente. En 1811 se aprueba y proclama la primera constitución de Cundinamarca. En 1813, la constitución es reformada y se consagra la República de Cundinamarca. Es el triunfo de las ideas agitadas desde finales del siglo XVIII, cuando se traducen y dan a conocer por Antonio Nariño los derechos del hombre. El país está en plena lucha entre los federalistas, con base en Tunja, comandados por Camilo Torres, y los centralistas, situados en Santa Fe, al mando de Antonio Nariño. Antonio Nariño, como líder de los centralistas, alcanza el triunfo sobre los federalistas, trabaja por unificar las provincias y consolidar la República de Cundinamarca, y se proclama el 16 de julio la independencia absoluta de España. Es el momento de mayor gloria en la vida política de Nariño. 20 años atrás, Nariño tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que había proclamado la Revolución Francesa. Esta declaración considera legítima la revuelta en contra de la monarquía absoluta al declarar como derecho imprescindible del hombre la resistencia a la opresión. La declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, la igualdad. «80 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, se funda Agua de Dios. Esta población surge como fruto de la ignorancia, el temor, el rechazo, los prejuicios y el estigma hacia la enfermedad de la lepra. Quienes la fundaron eran enfermos de Hansen que vivían en Tocaima, buscando alivio en las aguas termales existentes en ese municipio, pero que fueron expulsados violentamente, viéndose obligados a ocupar los terrenos donde hoy existe Agua de Dios. Para fortuna de los enfermos, en este lugar, que era un bosque tropical, encontraron también aguas termales y agua potable, lo cual les permitió aliviar su lamentable situación. Allí poco a poco se conformó el antiguo lazareto, y a este lugar fueron llevados a la fuerza, prácticamente secuestrados por el Estado, enfermos de Hansen procedentes de todo el país, por lo cual se fue conformando una población multicultural y multiétnica. En el lazareto, los derechos humanos proclamados por Nariño no se tuvieron en cuenta. Una vez que eran diagnosticadas como pacientes de lepra, las personas perdían su derecho a la libertad. Eran recluidos para siempre dentro de los límites del lazareto. No podían elegir ni ser elegidos. Perdían el derecho al trabajo, a tener propiedades. Debían abandonar a sus hijos en manos del Estado y en muchas ocasiones sus casas eran quemadas y sus bienes decomisados. Les era arrebatada la ciudadanía nacional y sus documentos les eran cambiados por una cédula especial que los identificaba como enfermos de Hansen. Veamos algunos ejemplos de la legislación de esa época. Si los enfermos tuvieran hijos pequeños o les nacieran después de estar en el lazareto, inmediatamente se entregarán a algún individuo de la familia que quiera recogerlos y criarlos, o se enviarán a la casa de expósitos. En defecto de una u otra cosa, se repartirán entre personas caritativas que se encarguen de su crianza. Ley Primera de 1833. La Ley 104 de 1898 ordenó el aislamiento total y la implantación de los retenes. Desde 1901 se crearon monedas especiales que el pueblo llamó coscojas para circular únicamente en el territorio de los lazaretos. El 29 de mayo de 1905 se acordonó con una alambrada el lazareto y se dispuso de una policía interna y otra externa. Se prohíbe a las empresas de transporte conducir personas que se hallen atacadas de lepra. Resolución 9 de 1929. Solo fue a mediados del siglo pasado, cuando los conceptos comenzaron a cambiar.
Se conoció que la lepra tenía tratamiento, era curable, no era tan contagiosa como se pensaba, y entonces las cercas de alambre, los retenes, las monedas especiales, la desinfección de la correspondencia y de las personas fueron prácticas que comenzaron a desaparecer. Por fin se volvió a escuchar el aliento libertario de don Antonio Nariño, recuperándose también la voz de los pacientes. Vientos de reconocimiento y de justicia para con este pueblo dolorido comenzaron a soplar. Un tratamiento médico menos experimental y más científico comenzó a aplicarse y se logró la curación de la enfermedad. Pero esta recuperación de los derechos se dio también como fruto de la lucha incansable de los enfermos por obtener su libertad, lucha que desarrollaron durante muchos años utilizando los únicos principios de los derechos humanos que sí pudieron aplicar: el derecho de resistencia a la opresión y el derecho a la igualdad. De esta manera, la Ley 148 de diciembre 22 de 1961 autorizó a la Asamblea Departamental para erigir un municipio en el territorio de Agua de Dios. Y el día 13 de marzo de 1966 se declaró oficialmente inaugurado el municipio. Hoy, 52 años después, Agua de Dios es un municipio amable, floreciente en muchos aspectos, desarrollado en otros, pero que aún lleva, aunque en menor grado, el peso del estigma de los prejuicios y la ignorancia. Agua de Dios es un ejemplo de cómo no basta escribir y aprobar unos derechos, sino que es necesario llevarlos a la práctica, luchar por ellos y conservarlos cuando se han obtenido.